Bueno, estamos con Viviana, un honor tenerla acá en este espacio. Viviana, contanos quién sos y qué haces. ¿Quién soy? Si es que sabes. Soy, una persona muy interesada en todo lo que tiene que ver con el proceso de morir, con la manera como se aborda en nuestra cultura la muerte. Soy psicóloga, acompañante en fin de vida, soy dula de fin de vida. ¿Qué quiere decir Tula? Una dula es una persona que acompaña a una persona o a la familia en los procesos finales de vida, ante la muerte más o menos inminente. ¿Y cuándo se considera más o menos inminente? Bueno, como nunca se sabe exactamente, pero se puede predecir, se toma un tiempo, porque la dula lo que hace es fundamentalmente acompañar en la preparación de los momentos finales, la despedida, cómo la persona quiere que sea el entorno en el que va a morir. Puede colaborar o proponer rituales de despedida, de fin de vida. También plantea qué es lo que se va a hacer con el cuerpo en el momento que la persona fallezca, cuál es el deseo o la voluntad de la persona que está en fin de vida, y acompaña mucho al entorno para que favorezca que esos deseos se cumplan. Eso hace una dula. Se conoce más como dulas de parto, en realidad. Nunca escuché la palabra. Ah, bueno. Dula, ¿qué? Doula es. Doula. Sí, es un término griego. Sí. Mirá, Sí. o sea, de los dos momentos. Exacto. El Doula de nacer y el Exacto, morir. del morir. Sí. Contame antes, ¿cómo, lo voy a decir en inglés, cómo carajo llegaste a interesarte por eso? En realidad me encontré en el escenario del acompañamiento. No fue algo que yo busqué conscientemente. Año 92, más o menos, me enteré de un grupo de personas, una fundación, que estaba acompañando en aquel momento personas con HIV y SIDA, muchas en fin de vida. Me ofrecí como voluntaria, aunque ya estaba formada como psicóloga, y me encontré en el escenario para darme cuenta de dos cosas. Una, que no estaba preparada para eso. O sea, mi formación académica nunca me planteó un escenario de fin de vida. Y la otra cosa que me pasó es que me generó mucho interés el tema. ¿Por qué? Porque la verdad es que ese tiempo que estuve acompañando, lo que vi, lo que percibí fue tanto sufrimiento, tanto malestar, tanta dificultad para la comunicación, tanto dolor no procesado, que dije, esto tiene que poder hacerse diferente. Dije, voy a hacer algo para que esto cambie. Y empecé un camino bastante autodidacta al principio, leí mucho, hice un curso a distancia, porque en esa época era por correo, curso de cuidados paliativos por correo. No electrónico. No electrónico, correo de verdad, con cuadernos, papeles. Después me formé en cuidados paliativos, leí mucho acerca de distintas disciplinas espirituales, el budismo entre ellas, que tienen ya todo un camino de acompañar en fin de vida, toda una mirada hacia la muerte. Y bueno, de a poco, hasta que en el 2008, con un grupo de personas que ya nos conocíamos de antes, por haber estado participando de proyectos de acompañamiento, fundamos el Faro, la asociación civil que actualmente dirijo. Y fue todo un camino de muchas preguntas. Primero trabajamos puertas adentro, para conocernos, para explorar los temas de la muerte, con una inquietud básica que era, ¿vendrá gente? Si nosotros convocamos, ¿habrá interés? Y sí, y vimos que sí, vino mucha gente. Dimos charlas al principio, charlas que tenían como título, ¿es posible prepararse para la muerte? ¿Cómo integramos la muerte en la vida cotidiana? Cosmovisiones, religiones y muerte. Y vino mucha gente. ¿Qué resonaba en vos para... ¿En mí? Sí, para desear profundizar un tema Creo que que el ser humano en general trata de escaparse toda la vida? Creo que fundamentalmente, estoy segura en realidad, una necesidad muy profunda, una vocación, podría decir,
de ayuda, de asistir, donde estaba convencida que se podía generar un cambio. Siempre busqué un cambio. De más adolescente. ¿Pero qué era lo que te querías asistir a vos misma? ¿A mí misma? Sí. ¿Qué necesitabas asistirte? Yo creo que necesitaba, por un lado, explorar mi vínculo con la muerte. Si tengo que ser sincera, de chica me producía terror la muerte, terror. No podía concebir cómo a alguien se le ocurrió diseñar esto de morirse. ¿Habías tenido alguna pérdida significativa de chica? Yo estuve a punto de morirme cuando nací. Obviamente no lo recordaba, pero me lo habían contado. Mis 2 meses tuve tos convulsa y estuve al borde de la muerte. ¿Qué huella dejó en mí? No sé, no lo puedo afirmar. Y después lo que sí viví de chica, yo pasaba mucho tiempo con una abuela mía, y mi abuela, yo soy de familia judía, y mi abuela cumplía este mandato de ir a visitar a las personas en duelo. Entonces, todos los sábados íbamos, yo iba con ella, a algún domicilio en donde había sucedido una muerte. Tengo así recuerdos muy nítidos. Y creo que ahí empezó algo. No obstante, el miedo estaba en mí, ¿sí? Y de alguna manera este camino sanó en mí ese miedo. Y por eso tengo este afán de transmitir, de traer esta idea, creo yo, que es posible abordar la muerte no sin miedo, porque no es mi idea. El miedo va a estar y es necesario que esté, pero con algo más, con interés, con búsqueda, con misterio, si se quiere. ¿Para qué es necesario el miedo en este caso? El miedo nos ayuda a cuidarnos. El miedo nos hace bien llevado, nos hace prudentes, nos permite cuidarnos, nos permite acopiar recursos, ¿sí? Pero en este caso, ¿de qué nos estaríamos cuidando? Cuidarnos durante el proceso. Por ejemplo, una manera de cuidarse es hacerle saber a las personas con las que uno, hablo de la persona que está en fin de vida, hacerle saber al entorno lo que uno necesita. Poder pedir ayuda. Cuando una persona está en fin de vida, en términos muy generales, suele debilitarse físicamente, suele necesitar que otros lo asistan. No todo el mundo, pero es muy frecuente. Quiere hablar de la muerte, quiere hablar de lo que le preocupa, quiere ordenar cosas. Cuando sí quiere hablar de la muerte, que a ver, contanos un poco más. Y quiere, pienso ejemplos, ¿no? Personas mayores, por ejemplo, una situación bastante frecuente, una persona de edad avanzada que puede estar saludable, no necesariamente enferma, pero sabe, consciente de que está en su fin de vida. Y quiere decidir a quién le va a dejar sus cosas, pero no hablo de su patrimonio, hablo de el relojito. Justo lo único importante. Hablo de los libros, las músicas, y quiere repartir, pero no se anima. No se anima porque en general en nuestra cultura no se habla de esto. Entonces... Por ahí el otro tampoco lo quiere. Bueno, pero si no prueba... No, está bien. Entonces va a un cumpleaños y dice a escondidas, esto es para vos, esto es para vos. Quiere hacerle saber a la familia, por ejemplo, que no quiere que la lleven a una terapia intensiva. Esto es un tema muy importante. Se calcula que el 80% de las personas, cuando se les pregunta ¿dónde te gustaría morir?, dicen en mi casa. Pero de la totalidad de veces que es posible, porque bueno, si te atropella un auto en la calle no va a ser posible, solo el 20% lo logra porque no se dice, no se comunica, no se escribe. Entonces, al no hablarlo, si se produce una descompensación, una crisis, la reacción más frecuente es emergencias, internación, terapia intensiva.
Sí, La sí. terapia intensiva no es un lugar para morir. No, totalmente deshumanizado. Sí, sí. Pero a veces es difícil también. Los que hemos tenido, yo mi padre que se murió hace 10 años, justo mañana, Mira, y los últimos 2 años que se le pasó internado, en un tiempo lo llevamos a casa, pero tenía crisis respiratorias y la Claro. verdad la sensación de que se te muere ahogado en tu casa y que Claro. no puedes hacer nada, claro. era lo que él quería y la angustia que teníamos nosotros por, Y lo que se podía. claro, ¿cómo hacemos con esto? ¿No? Totalmente. No, eso desde ya. Se puede más veces de las que se hace. Seguro. Eso es verdad. Porque hoy por hoy, por ejemplo, con los cuidados paliativos, que hay muchos recursos farmacológicos para dificultad respiratoria, para el dolor, para temas de piel, digestiva, hay recursos, hay dispositivos. Si no se puede, no se puede. Pero eso también hay que contemplarlo en el momento. Volvamos a tu Volvamos. ayudarte a vos misma. Entonces Sí. te ayudás a vos misma en este camino a, qué sé yo, sanar o reparar un poco tus propios Mis fantasmas temores. con la muerte. Mis temores. Y también me ayudo o me asisto en yo creo que tengo una vocación docente bastante fuerte y me permite realizarla, me realiza transmitir, comunicar, esto que estamos haciendo, explicar, tal vez dejarle a alguna persona una idea, una semillita de pensamiento, eso me fascina, me gusta comunicar. Sí. ¿Qué notás en tu tarea? O sea, ¿cómo es un proceso? Primero dijiste cuando era inminente o cuando era próximo. La muerte inminente. Inminente. Sí. ¿Cómo se estima eso, digamos? Hay parámetros, especialmente desde lo médico, que se pueden observar, cambios que se producen en la frecuencia respiratoria, en cuánto tiempo la persona está vigil o busca estar con los ojos cerrados, como una especie de retirada que empieza, formas de comunicar, cuando alguien dice estoy cansado, la verdad que ya está. Entonces, hay mediciones que desde lo médico podríamos decir objetivas, Sí. y también hay una percepción subjetiva, cambios en el color de piel, en la mirada, en la gestualidad, la comunicación. Y ahí son unos encuentros, 3 encuentros, 5 encuentros, es un semestre, ¿cómo funciona? El acompañamiento, en general el acompañamiento en fin de vida, uno solo sabe cuándo empieza. Si tiene la intención de llegar al final y estar allí, es hasta que suceda. Incluso un poquito después. ¿Cómo es después? Claro, con porque... los familiares, con el entorno. Exacto, con la familia, con los primeros momentos del duelo. ¿Sí? Volvés con tu abuela a ver a la gente que... Claro, exactamente. O cuando uno sabe, por ejemplo, porque acompañó un tiempo, que llega, no sé, las primeras fiestas después de. Entonces haces un llamado, preguntas cómo andan, cómo están, cumpleaños, día de la madre, día del padre. Entonces, el acompañamiento es un proceso de conocer primero a la persona, su historia, su forma de pensar, conocer a la familia, que lleva tiempo hasta que te haces una idea de quiénes están en el entorno. Lo que nosotros proponemos desde el Faro es una frecuencia semanal que es flexible. Hoy por hoy también hacemos mucho grupo de WhatsApp con el entorno, entonces circula información, reuniones periódicas, por un lado con la persona y otras con la familia. Es bien artesanal el acompañamiento. Sí. ¿Y cómo? Porque te escuchaba, yo tengo una mamá que tiene más de 80, está sana, digamos. Ahora todas las cosas que va diciendo, digo, estarían buenas charlarlas Sí. con ella, hacer un proceso así. Pero digo, le voy a hablar y digo, no me va a dar un cachetazo. Pero digo... ¿Y ella no dice espontáneamente? ¿No hace algún comentario alguna vez? Tiene la ambivalencia del terror. Ah, Entonces, por un lado ya se la superada, por otro lado te acercas 1 milímetro mira, y sale corriendo con Claro. lo que puede. claro. Entonces, Y ella es viuda. sí, O sea que ella ya vivió sí. una muerte. Y no habla de eso tampoco. Sí, racionalidades. Claro, claro.
Las personas mayores, en general, no conozco a tu mamá, las personas mayores tienen, en mi experiencia, al principio como cierta resistencia, pero cuando entran en confianza y ven que quien las está escuchando realmente los está escuchando, se abren así como una flor. En general pasa eso. ¿Qué es lo más, cuando hablábamos por teléfono antes de la entrevista, yo te contaba lo de los 5 arrepentimientos antes de morir? Sí. ¿Qué es lo que vos observás desde tu lugar, llamemos privilegiado? Que es bastante cierto. Por un lado, creo, depende de la edad, ¿no? También, depende, no es lo mismo, no sé, estar en la adultez que estar en la vejez o un adolescente. Pero en esa revisión de vida que muchas veces lleva a este arrepentimiento, muchas personas lo que dicen es no haber hecho lo que realmente sentía que era importante para mí. ¿Pensás que saben qué era? Porque muchas veces hay como una letanía y vos decís, ¿qué era? Y no sé, y hasta que no llega ese momento no tomo conciencia. Es un poco y un poco, me parece, sí. Uno no siempre tiene, ojalá, pero no sucede. Pero esta idea de ojalá le hubiera dado lugar a, no sé qué, una vocación, una forma de vida, aparece, sí. Y la otra es, cuando hay una enfermedad, muchas personas revisan cómo se cuidaron, cómo se trataron a lo largo de la vida, ¿sí? No sé, haber fumado, un ejemplo común, haber fumado mucho, haber trabajado mucho y no haber tenido en cuenta necesidades recreativas. Ahora, una cosa es el arrepentimiento, ¿no? Como ese dolor, y otra cosa es decir, bueno, elegí, hice lo que pude, esa es la diferencia. Hasta acá llegué, soy humano, no soy perfecto, hice lo que en ese momento me pareció correcto. Eso ya no es arrepentimiento, es hacer las paces con la vida. Entonces, del arrepentimiento a hacer las paces hay una posibilidad. Sí. Sí. Y quizás expresar el arrepentimiento también da un sosiego. Sí, por supuesto. Por eso este gran tema de lo que llamamos nosotros asuntos pendientes. Todos tenemos asuntos pendientes. Darle lugar, hemos visto cambios maravillosos alrededor de conversaciones que hubiera querido tener y no tuve. Bueno, podemos ahora, decisiones. Me acuerdo una señora, ¿puedo contar un caso? Una mujer hace muchos años tenía una metástasis de un cáncer de mama en hueso. Digo esto porque le costaba caminar, tenía dolor, bueno, pero ella quería ir a ver al Papa. Ella tenía como tema pendiente, siempre había querido viajar, el Papa, el anterior, no este. Fue hace muchos años. Bueno, y se fue a ver al Papa. Se fue en silla de ruedas, con una amiga que la acompañó. La familia al principio era como, ¿cómo te vas a ir una semana estando tan cerca? La apoyó y se fue a ver al Papa. Y ella estaba en su cama ya en fin de vida y tenía delante la foto de ella con el Papa. Ese es el beso y ella en silla de ruedas. Era un pendiente. Lo hizo. Sí. Qué bueno. Sí. Poder identificarlo, poder... Claro, eso llevó conversaciones, obviamente, hablar con la familia. Sí. ¿Y cómo te impacta esto a vos? ¿Qué cosa? ¿El acompañamiento? Claro. Sinceramente, me da felicidad, me da mucha gratificación, me da mucho entusiasmo. A veces hasta me asombro de haber podido hacer esto. Me asombra que alguien diga, qué bueno haberlos conocido a ustedes. Me hace bien profundamente. Sí. Si me muriera hoy... Mira la pregunta. ¿Cuáles son tus pendientes? Moriría conforme. Bueno, pendientes.
Ir a ver al Papa no. Ir a ver al Papa no. No, no en mi caso. No sé, por ahí algún viaje que tengo ganas de hacer y que postergo. Pero no son cosas que me angustian, sinceramente. Porque todo esto me hizo preguntarme, ¿y si fuera hoy mi último día de vida? Realmente es una práctica que... Yo tengo dos grandes prácticas. Una es cada día decirme un día más, un día menos. Ya está, nada más, esa frase. Y si fuera hoy, y hay días que digo, está bien si es hoy. Y hay días que digo, hoy no, por favor. No quiero hoy, no quiero. Sí. Interesante, ¿no? Tema. Cuando charlábamos el otro día, varias cosas pensaba, ¿no? Desde los samuráis, que ellos meditaban mucho en la muerte, como un sentido utilitario para tener menos miedo a la hora de pelear. Si no tenías miedo de morir, ibas a pelear con mucha más limitaciones, dificultad, paralizado, digamos. Mientras que la muerte estaba como más procesada. Pero así todo, que no sé cómo eran las meditaciones de los samuráis hace 300 años, también te he contado que yo había hecho un seminario hace 16 años, que era el último año de vida, ¿no? Con el doctor Dopaz, Hugo querido, me notaste ese muy bueno. Y era una vez por mes nos citábamos, nos encontrábamos un grupo y reflexionábamos y había como temas, ¿no? O sea, una agenda de pasamos dentro de un año, dentro de 11 meses, dentro de 10. Y yo a los 6 meses me fui porque sentía que era toda una racionalización y no permeaba nada el ejercicio. Sí, bueno, me quedan 6 meses. Seguía haciendo las mismas estupideces que sigo haciendo. Pero, ¿cómo es un proceso? Entiendo que si ya vos empezás a trabajar con alguien que ya está en un proceso, sea porque tiene la metástasis no hueso, es distinto, pues ya tiene la experiencia de la muerte corriendo, digamos, ¿no? En algún sentido la tenemos todos, pero los demás nos sentimos Highlander. No la tenemos presente, tal cual. ¿Cómo es un requisito que la persona ya esté experimentando ese fin de vida? ¿O algunos ansiosos que queremos vivir mejor podemos trabajar de alguna forma? A ver, por empezar, ya con tener conciencia de lo que nosotros llamamos conciencia de finitud, ya estás de alguna manera con una apertura. Como vos decías recién, cualquiera puede morir en cualquier momento, no tenemos ninguna garantía. Ahora, una persona que tiene un diagnóstico o una edad avanzada o tiene una enfermedad crónica, ¿sí? Y sabe que puede compensarse, ya ha tenido o tiene presente esa posibilidad. De ahí empieza el camino. Ahora, no todo es la muerte, no todo es hablar de la muerte, pensar en la muerte, sino vivir de una determinada manera que incluya a la muerte como posibilidad. Esto me parece que también es importante decirlo, porque si no parece que uno lo único que está pensando es ¿cuándo será? ¿Cuándo será? Y tapa toda tu vida. No es así. Me parece a mí que tener... El gran despelote es vivir, bueno, no morir. Pero que ese es el desafío. Claro. Ahora, morir se acabó. Punto. Algunos creen que hay otro. ¿Qué hago con la vida? Bueno, ¿qué hago con la vida? Poniendo la finitud como límite, es bien interesante, porque ahí se te acomodan prioridades. Yo me acuerdo, cuando entré a trabajar con esta gente allá en el 91-92, nos hicieron hacer un ejercicio. Nos dijeron, si hoy recibieras en aquel momento era el HIV, que era letal, tremendo. ¿Qué harías si hoy recibís un diagnóstico? Entonces empezamos a decir, me iría de viaje, cambiaría mi alimentación, empezaría a meditar, me separaría, me casaría. Entonces la pregunta era, ¿y qué estás esperando? ¿Tener un diagnóstico? Esa conciencia es interesante. Sí, porque muchas veces, lo que por lo menos observo es que ni siquiera sabemos. O sea, es un problema previo. Por supuesto que vos jugás un partido, están quienes dicen que la vida es como un partido de fútbol de 2 tiempos, ¿no? Y que a los 40 te cae la ficha, se terminó uno, te queda uno, y ahí se empezó a tener algún registro. Sí. Bueno, ahora,
muchas veces uno juega el partido pensando que el partido es infinito. Y te dicen, no, perdón, no es infinito. No. Por lo visto, no. Pero después es cuando en general se te fue el primer tiempo y te pones a pensar. La paradoja es que muchas veces no tenés ni la más pálida idea de qué querés tampoco. No. Es un flor de trabajo. Decir, bueno, ¿qué quiero? Claro. Bueno, pero por eso, lo que vos decías, vivir poniendo como importante, ¿no? Los propios principios, los propios valores, las prioridades, que para cada persona, por supuesto, son diferentes, ¿no? Ya es una manera de prepararse para la muerte. Aunque uno no lo diga de esta manera, es darle importancia a la vida. En última instancia, desde el momento que nacemos, empieza, ya está el camino. La cuenta regresiva. Y sí. ¿Por qué pensás que uno niega esa realidad tan ¿La muerte? clara? Sí. Creo que porque nos cuesta concebir, así, cognitivamente, que algún día no vamos a estar, que vamos a desaparecer. Más allá de que uno tenga una visión de que hay algo después de la muerte, reencarnación mediante, todo eso, pero el que sos hoy, en todo caso, se termina. Y creo que la idea de terminar nos cuesta mucho. Y nos cuesta en la vida terminar, separarnos, terminar un proyecto, crecer, el cambio, ¿no? ¿Por qué pensás que cuesta terminar lo que sea? ¿Un matrimonio, una vida, sí, un empleo? Una sociedad. Creo que es porque tendemos a querer que las cosas queden fijas, ¿no? Nos cuesta mucho acompañar los cambios. Y porque muchas veces imaginamos, porque no sabemos cómo va a ser después, pero imaginamos desde el miedo, en vez desde la confianza. Entonces nos da miedo lo que viene después, lo no conocido. Sí, lo desconocido. Lo no conocido. Me acuerdo una mujer que yo acompañé, que cuando la iban a sedar, el médico le preguntó, ¿cómo te sentís? Y ella dijo, curiosa. Curiosa por lo que sigue. Bueno, eso ya es una mirada muy, yo diría sabia, de alguna manera. Pero en general es... Sin aprensión estamos, digamos. Claro, ¿qué vendrá después? ¿Sí? Creo que eso, el miedo a lo desconocido y la idea de que algún día no vamos a estar, son las dos grandes cuestiones con la muerte. Claro, si uno está lleno de arrepentimientos o con alguno muy fuerte, es lógico que tengas esa aprensión y no quieras soltar. Claro. Como, dame 10 minutos más del partido, a ver si lo empato. Sí. Por eso muchas veces, y digo lamentablemente, se prolonga la vida innecesariamente, con intervenciones que lo único que hacen es hacer una agonía más larga. Sí. ¿Algunas experiencias o casos concretos que te hayan resultado muy significativos, como este que acabas de contar de Curiosa? Este fue importante. Sí, muchos. Una mujer que acompañé, 44, 45 años, que tenía una enfermedad congénita en los pulmones, o sea, nació con una mutación genética en sus pulmones y ya venía desde toda su vida con severas dificultades respiratorias, desde que nació. Cuando yo la conozco, ya tenía 44 años, iba con su mochilita de oxígeno a todas partes, y Ana María, y me pide si la puedo acompañar. Y empezamos un proceso que duró 1 año y medio. Y lo que tuvo este proceso así de, creo yo, de precioso, de tesoro, fue que ella quería prepararse, quería comunicarle a su entorno lo que ella quería. Ella fue una de las que escribió a quién le dejaba su batería de cocina y a quién le dejaba sus libros y sus perritas, que eran madre e hija. Era muy organizada y quería organizarlo. Y me acuerdo que a mí me llenaba de admiración, como ella traía los temas.
tenía escaso miedo a la muerte. Lo único, no quería morir ahogada. O sea, ella, su principal preocupación era no morir ahogada porque Lo había era pasado su mucho. dificultad. Y pudo. Fue sedada y murió en la casa. Lo preparó a la mamá, a las hermanas. E hizo algo muy interesante. Se compró una parcela en el cementerio. Dejó preparado Su estacionamiento. Sí, sí. Y la mamá, después de su muerte, escribió un libro que el título es Solo tienen que cruzar las vías del tren, porque ahí está la parcela que estaba cruzando las vías del tren de la finca de sus abuelos. Lo organizó todo. O sea que si yo necesitaba alguna prueba de que es posible prepararse para la muerte, Ana María me la dio. Sí. Sí. Obsesiva, María. Ordenadita. Después, bueno, también ella no en este caso ella no tenía hijos, pero también me tocó acompañar a una familia en donde la mamá era un matrimonio con 3 chicos, 2, 8 y 10, y la mamá estaba en fin de vida. Y ahí pasaron tantas cosas tan hermosas. Yo te decía antes que a veces armo un grupo de WhatsApp. Bueno, acá ellos armaron, lo llamaron Círculo de Amor. Eran 15, cuñadas, cuñados, amigos, amigas. Esta mujer vivió un proceso de fin de vida, Joana. Ella y su marido, 2 seres excepcionales. La gente quería venir a visitarlos, porque estar con ellos era de una profundidad, de una amorosidad. Atraían, cosa que no siempre pasa. La gente más bien se va. Y es un espejo desagradable. Acompañar a alguien que está, me refleja, yo voy a estar ahí claro, pronto, más tarde. Más bien me miro para otro lado. Quiero. Y acá no pasaba eso. Y bueno, murió en su casa, murió de la mano de una amiga, y 3 chicos, preparados, cada uno a su manera, uno pequeñito, 2 años. Y ahí yo podría decir, si necesitaba comprobar si puede haber belleza en fin de vida, ahí hubo belleza. Ahí se preparó el cuarto, tenía la foto de su papá de que había fallecido hace 1 año delante de ella, porque ella decía que se iba a encontrar con el papá, tenía esa convicción. Música, dibujos de los hijos. Y cuento un detalle porque es interesante. Cuando se cumple 1 año de su fallecimiento, también en una familia judía, llega el momento de poner la lápida en el cementerio. Este papá, con sus 3 hijos, el viudo, con sus 3 hijos, se fueron a una artesana y tallaron el mármol que luego se colocó en la tumba. O sea, ese fin de vida, esa muerte, esa memoria de esa mujer reúne a esa familia hasta el día de hoy. Ya van 2 años o más largo, 2 años y medio. Y amor, conciencia, aceptación desde el minuto 1. Claro, no pelear con una realidad que uno no está pudiendo cambiar. No, y no fue fácil, porque era un tumor cerebral, había mucha... muy visible, ¿no? Dificultad para caminar, para ver. Hay situaciones y situaciones, pero fue. Y así muchos más casos. Pensar, esto es aceptable. Y la otra cosa que pareciera que es la tarea principal es poder expresar, ¿no? Sí. Después ahí poder hacer lo que uno, si puede, pero por lo pronto expresarlo. Expresarlo. No guardar todas sí. Tantas cosas que uno siente que no... Por eso la persona que está en fin de vida es alguien que de alguna manera también colabora con la conciencia del entorno, ¿sí? Porque el modo como uno llega a fin de vida es un legado para el entorno. ¿Cuántos de nosotros decimos, a mí me gustaría morirme como mi mamá, mi abuela, mi tía, o no?
según la experiencia que hemos tenido. O sea que eso queda en el sistema. Y que, me acuerdo, Hugo Dopazo, que hablábamos recién, él en ese taller nos contaba que cuando la gente se acercaba al final de sus vidas, en general, decía él, se volvían transparentes. Era la palabra que él usaba, como un cristal. No todos, pero la mayoría, ya no hay más nada que sostener, ¿no? Claro. Hay apariencias, tanta... Sí. ¿Qué reflexión tenés o qué observación tenés sobre ese tema, ¿no? Sí. Bueno, ese proceso de fin de vida en muchas personas es una invitación a soltar, como desapegarse de muchas identidades que uno a lo largo de la vida armó y que en el final de la vida se desarman. Roles familiares, ¿sí? Mamá de, abuela de, tía de, roles sociales, profesiones. Sostener. Sí. Y se van yendo, se van disolviendo de alguna manera. Y queda algo tan esencial de lo humano, tan, yo diría, tan central. Y hoy uno puede ser testigo de eso, lo ve. Sí. ¿Cómo podría ser uno para aprender eso un poco antes de estar al fin de vida, ¿no? No identificarse. Bueno, los budistas en eso son grandes sabios. Nos invitan todo el tiempo a no apegarnos a la identidad, no definirnos desde la identidad social o familiar. Sí. Sí. ¿Cómo se hace la pregunta? Porque uno racionaliza eso, pero no. Yo creo, bueno... Al final, si uno mira, vos sos terapeuta, yo no, pero he leído mucho, es decir, al final, aún esos apegos suelen ser respuesta a otras situaciones. Sí, sí. No vienen de la nada. No. No es que diga, qué avaro. Si uno escarba un poco, se va dando cuenta que atrás de esa supuesta avaricia hubo una carencia enorme, o un pánico enorme que no alcance. Entonces, no es que... Y que tiene sentido para esa persona ser como es. Bueno, yo te comentaba antes que en el acompañamiento nos importa mucho conocer la historia de la persona, de qué trató la vida de esta persona, porque uno la conoce en un momento, y lo que hubo antes, ¿quién fue? ¿Qué hizo? ¿Qué logró? ¿Qué no logró? Sí. Y con una persona mayor más todavía. Sí. Y esos son aspectos de la identidad. Y la muerte invita de a poco a soltar eso. No es fácil. Dos preguntas finales me quedan. Sin perjuicio que... Una, ¿qué le dirías a una persona que se va acercando al proceso de fin de vida? Le diría que estoy para acompañarla. Le diría que vengo a aprender, que me interesa saber cómo se siente, cómo piensa. Y en la medida de lo posible le alentaría a que confíe en el proceso, que vaya cultivando la confianza en lo que está viviendo. Sí. Linda palabra, ¿no? Confiar. Sí. En el misterio, pero confiar. Sí. Y aunque parezca fuerte, que confíe en la muerte también. Porque la muerte tiene su sabiduría en cuanto a lo que nos permite transformarnos. ¿Sí? Eso es. Lo que pasa es que la muerte... Difícil de comprender. Yo entiendo la muerte como parte de la vida, entonces si yo digo es confiar en la vida, en última instancia. Sí. Es como la última parada de lo que entendemos. Sí. ¿Y qué le diría, Viviana, a alguien que está lejos del proceso de fin de vida? ¿Y que está lejos por qué? Porque en teoría... En teoría, porque nadie sabe cuán lejos está. Le diría que no lo tenga tan lejos, que no crea que está tan lejos. No, le diría que en la vida cotidiana vivimos muchas micromuertes. Todos los días vivimos pequeñitas muertes. Pérdidas. Entonces que si el tema le interesa, que aproveche los cambios de estación, los procesos mismos de la vida, las células de nuestro cuerpo, que
nacen y mueren todos los días. Tenemos tantas oportunidades de conectar. Entonces le diría eso, que no desaproveche. ¿De conectar con qué? Con la muerte. Con la muerte y con el nacimiento. Esto me parece importante porque muerte y nacimiento están siempre juntos. Donde algo muere, algo nace, donde algo nace, algo muere. Entonces, las células del cuerpo es el ejemplo más contundente. En nuestro cuerpo, en nuestro organismo, nacen y mueren células todos los días y eso es necesario. Una célula que muere es una célula que cumple un ciclo, que está pautado genéticamente, ¿no? Y si una célula no muere y se mantiene por una mutación, no cumple ese plan genético, ahí empieza un tumor. Entonces, fíjate cómo tenemos dividido, ¿no? Si yo te pregunto, ¿vos querés que tus células mueran cuando tienen que morir? Me vas a decir, sí, por favor. Pero si llevamos esa comprensión más allá de eso, no nos gusta tanto. Queremos decirle a la muerte cuando tiene que suceder. Entonces, lo que le diría a esa persona es, fíjate que todos los días tenés una posibilidad de transitar el cambio. Cambios, muerte y nacimiento, muerte y nacimiento. ¿Y cómo eso podría mejorar tu vida, digamos? Sí. En última instancia vuelve a la vida. Sí, absolutamente. Como tocar esa realidad nos debiera poder ayudar a vivir mejor. Yo estoy convencida que sí. ¿Vos sentís que tienes tus cuentas en paz? Bastante, sí. Hoy por lo menos. Bueno. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias, Viviana. A vos, es un placer.